Auspicia este espacio Humberto Canale, una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. Nuestro primer invitado del día de hoy acá en la Cocina de las Noticias, y nos referimos al diputado nacional por la Unión Cívica Radical por la provincia de Neuquén, Pablo Servi. Pablo, muy buenas tardes. Miguel Riza lo saluda, ¿cómo está? Estamos ya con el cambio de gobierno y ¿qué opinión le merece a usted o cómo lo ve, cómo lo vive lo que estamos viviendo hoy con estas nuevas medidas económicas y con la nueva gestión de Javier Milei? Con expectativa lo que ha generado la llegada y sobre todo el buen caudal de votos que tuvo en la elección, así que con expectativa de que también de escuchar las medidas o cómo se avanza con las definiciones, y de alguna manera ahí entendemos que hay varias que van a tener que pasar por el Congreso, así que esperando que de alguna manera se llame a sesiones extraordinarias y que se pueda dar la discusión. Entendemos que es un plan de alguna manera ambicioso y que contempla un ajuste importante en los gastos y de alguna manera buscando el equilibrio fiscal en el país, así que también va a traer de alguna manera un esfuerzo de la población, que creo que en la medida que sea equitativo y que sea un ajuste que caiga en todos los sectores, sobre todo en la política de alguna manera y en aquellos que han sido beneficiados estos últimos años, creo que la población sabrá entender, pero justamente eso es lo que hay que hacer, plantearlo bien y de alguna manera dar la discusión también que corresponde en el Congreso en lo que hace a temas fiscales y cuestiones que tengan que pasar por la Cámara, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con usted. Un ajuste o unas medidas de emergencia que necesarias por la situación que deja el gobierno anterior y al mismo tiempo por la necesidad y la urgencia que tiene hoy la economía y la política argentina de salir de esta situación, ¿no? Sí. Creo que bueno, hay distintas formas. Quizás en el gobierno de Macri en 2015 se optó por un más gradual. Quizás también es una de las críticas que hace hoy de no haber tomado la medida a tiempo, y cuando sobre todo está el apoyo de la sociedad para hacerlo. Por eso veremos qué es lo que plantean. De alguna manera, desde la Unión Cívica Radical, que es el partido que integro, que vamos a hacer una oposición colaborativa, de alguna manera, que oposición constructiva, y vamos a cooperar en las medidas, sobre todo entendiendo que muchas de las medidas que se proponen eran similares a las que planteábamos nosotros. Hay otras cuestiones que seguramente daremos discusiones, en algunas que hacen inclusive a nuestra provincia, como que creo que nos impactan directamente, así que creo que justamente para eso está el Congreso, el Poder Legislativo, para dar este tipo de discusiones que se planteen. Creo que lo primero es plantear qué es lo que quiere hacer y de alguna manera cuál es el plan económico del programa que plantea este nuevo gobierno, y a partir de ahí poder dar las discusiones que hagan falta para poder ir avanzando. Y como decía, la voluntad está de darle las herramientas para que este gobierno pueda desarrollar su política o su actividad, pero también entendiendo que hay que dar discusiones y que de por medio está el pueblo, que va a tener que hacer estamos los argentinos, que van a tener que hacer un gran esfuerzo. Totalmente de acuerdo. Y sí, lo que no se sabe aún, quizás mañana, pero al principio no hay nada estipulado en que habrá algún anuncio de cuándo va a ser, digamos, puesto en escena el plan económico del gobierno, ¿no? ¿Ustedes manejan alguna información al respecto? ¿Tienen alguna idea? Porque al menos desde donde uno está parado todavía no se ha visto nada, y se esperaba que iba a ser mañana de la semana pasada, pero al día de hoy no hay ningún tipo de anuncio. No, hay diferencias, depende con quién uno hable, si será una ley ómnibus o un paquete de medidas o de leyes. Por otro lado, se habla también de un decreto, que hay cosas que no necesitarían pasar por el Congreso, que se avanzaría por decreto, pero de alguna manera lo van dilatando el anuncio, y bueno, creo que sería importante tener esos anuncios para poder ir analizando y también ir evaluando de cómo se sigue adelante, pero de alguna manera creo que como esto de la evaluación que se ha tomado, hay cuestiones bastante polémicas, como el tema de las retenciones, ¿no? Sobre todo y creo que ahí también hay una cuestión, ¿no? Cuando uno en campaña promete o dice algunas cosas, después está bien que por ahí la realidad que se encuentre puede ser complejo, pero creo que también hay que
de coherente con lo que uno plantea en la campaña, ¿no? Independientemente de que ahora, hoy se dijo que las retenciones a las economías regionales que serían altamente golpeadas no serán aplicadas, pero es como que nos dan un beneficio cuando en realidad no tenía retenciones y querían sí aplicarla a ellas. Así que creo que también les había prometido al campo sacar la pata de encima, de alguna manera general el desarrollo, entendiendo también que genera un desarrollo hacia el interior. Mucha gente votó entendiendo que este gobierno iba a ser mucho más federal de lo que veníamos viviendo, y creo que este tipo de cosas volvemos al esquema de que Buenos Aires chupa los recursos para poder después distribuirlos discrecionalmente y sin dejar de alguna manera que se desarrolle en el interior o que se desarrollen distintas actividades económicas. Que si uno plantea un esquema de gobierno de alguna manera liberal o libertario, como dicen, debería dejar que cada uno haga su negocio o trabajar con las fuerzas del mercado de alguna manera, que van a lograr un equilibrio, pero no se deja. En este caso es como muchos dicen, quieren carnear la vaca preñada antes que del ternero, ¿no? Podrían dejarla que madure y va a tener mucha más posibilidad el campo de aportar a la Argentina en vez de estarla pescando hoy, cuando todavía no recién en abril va a estar la cosecha, y al ritmo que viene la inflación y con la variación mínima tipo de cambio que están planteando aquí en adelante, en abril y mayo, cuando esté la próxima cosecha, ya el dólar va a estar atrasado nuevamente, ¿no? Sí, es muy probable que eso ocurra. En torno a lo que se va a dar esta semana, ¿cómo ven que pueda llegar a impactar o cómo va a ser la marcha que se está gestando desde algunos movimientos sociales en torno al ajuste y a las cuestiones económicas y sociales de esta nueva gestión? Yo creo que es una semana muy delicada porque estamos en el aniversario del 22 aniversario del 19 de diciembre del 2001, ¿no? Que fue una fecha bastante complicada para los argentinos y que de alguna manera también en ese contexto social y con esto del protocolo antipiquetes o anticortes, de alguna manera va a generar alguna tensión y creo que justamente lo que hay que hacer es bajar los decibeles estos días, lograr pacificar el país. Creo que es lo que pide la ciudadanía y de alguna manera también poder avanzar, que se pueda avanzar como este gobierno, de darle las herramientas de gobernabilidad, que creo que una de ellas es, por ejemplo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, es el poder determinar la conformación de las comisiones para poder tratar las leyes. Yo creo que es ahí donde hay un tema a definir por el gobierno actual, para tener justamente buena representatividad y poder tener las comisiones, por lo menos que hacen a la gobernabilidad, que creo que es una discusión que hay que dar, y de esa manera poder empezar a tratar en el Congreso las leyes. Creo que es uno de los temas claves a definir esta semana, de cómo se arma y de que de alguna manera este gobierno tenga las comisiones que, como decía antes, que hacen a la gobernabilidad, que las leyes importantes se puedan aprobar o discutir por lo menos, y creo que esa es la discusión clave que hay esta semana. Sí, es entendible lo que usted está planteando y diciendo, porque la realidad es esa, ¿no? Hasta que no tengamos conformadas las distintas comisiones en la Cámara de Diputados, cualquier proyecto que entre del Poder Ejecutivo no va a poder ser tratado porque tiene que pasar por comisiones. Claro, sí, para poder ir al recinto y avanzar en cualquier ley de las que se habla, que son leyes además importantes, ¿no? Que van a llevar un grado de discusión y que va a haber que defenderla y construir las mayorías, sobre todo un gobierno como este que llega con un nivel de debilidad importante en el Congreso, ¿no? Con 37, 38 diputados sobre 257, y en el Senado son 7 senadores sobre 72, así que hay que tener conformadas las comisiones y también trabajar en la construcción de consensos, ¿no? De consensos y de mayoría, como para poder pasar las leyes, porque todo lo que hace a cuestiones fiscales, lo que es modificación de impuestos y por ejemplo lo que es esta discusión de retenciones, tienen que ser tratadas en el Congreso, y particularmente lo que hace impuestos la Cámara de origen, donde deben ser presentados en la Cámara de Diputados, ¿no? Que así que ahí hay que generar van a tener que generar las condiciones, como decía, las comisiones, pero a su vez también construir las mayorías de alguna manera para poder aprobarlos y poder llevarlos adelante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y es necesario que esto ocurra en esta semana, en el caso de que se necesiten sesiones extraordinarias. Hasta que no tengan esta conformidad no van a poder llevar adelante las políticas que el gobierno está necesitando, ¿no? Cambiando de tema, y lo vuelvo a llevar al plano, digamos, de los movimientos sociales.
no los movimientos sociales en sí, sino en cuestión a la sociedad, con este casi 57% con el que ganó Milei. ¿Usted estima que la tolerancia de la sociedad ante el ajuste va a ser mucho mayor de lo que se prevé, o que en algún momento puede llegar a haber un quiebre, o quizás se dé este quiebre en función a que no tenga los resultados en el corto plazo que había planteado el gobierno o lo que están buscando? Yo creo que ahí tiene un crédito de la sociedad que lo ha apoyado y de alguna manera, porque si hay algo distinto a lo que por ahí hizo, por ejemplo, Menem, que tuvo una política similar o de ajuste, él dijo que si hubiera dicho lo que iba a hacer no me votaba nadie. Creo que lo que no se le puede retrucar a este gobierno es que no dijo lo que quería hacer, así que creo que la gente votó, o por lo menos se le dijo lo que se quería hacer, y creo que va a ser tolerado a la medida que el esfuerzo sea compartido, como decía, que también la política y algunos y los sectores que históricamente han estado privilegiados también hagan un ajuste que sea parejo de alguna manera. Creo que entendiendo que esto va a servir para que estemos mejor en la medida que acomodemos las cuentas, debería ser acompañado, o por lo menos en cómo viene lo que se viene viendo. Creo que ahí también hay una función importante del gobierno de explicar, justamente también las discusiones estas en el Congreso, que se expliquen bien las posturas de por qué sí, por qué no, cada uno plantea que cómo lo ve. Y creo que eso va a hacer también enriquecer la democracia, la discusión, y de alguna manera que las medidas también tengan el consenso para que después se puedan llevar adelante, porque van a ser momentos duros, por lo menos 6 meses duros que se van a vivir, y se necesita contenerla y tener paz social, ¿no? Porque justamente si hay algo que no queremos los argentinos es tener violencia, problemas, y sobre todo hay mucha gente que de alguna manera es vulnerable o está muy expuesta con esto, sobre todo aquellos que menos tienen, y creo que también ahí es donde deben funcionar las herramientas para contener, y de alguna manera, y no solamente en muchos casos se plantea la represión o la contención, el evitar que haya reclamos, sino también generar las herramientas para que pueda funcionar. Yo creo que sobre todo también uno lo que vemos que de alguna manera falta en los programas económicos que están es ver cómo se hace para poner en marcha la producción, la economía, y que se genere empleo, porque en general los que están tienen una visión muy de las finanzas y de la cuestión de los bancos y lo que hace a la cuestión financiera básicamente, pero no tanto de lo que hace a productividad o a poner en marcha las distintas actividades económicas y poder generar empleo. Sí, totalmente de acuerdo con usted, como que están muy enfrascados en el tema del déficit fiscal, el gasto público, pero la economía no son solo esas variables, ¿no? Como el dólar o la inflación, sino que hay, como bien usted dijo, otros puntos para poner en marcha, como el crecimiento, la producción y la creación de empleo. Eso como, digamos, la base para que la sociedad pueda empezar a crecer y a salir del lugar donde está, ¿no? Seguro, por eso las medidas que han sido duras, la devaluación ha sido de golpe, el aumento de los combustibles, que eso te traslada rápidamente al aumento de precios, porque el flete en general es un 15% en todo tipo de mercaderías, así que eso también se traslada. Y bueno, y lo que vamos a ver en estos días, que de alguna manera, como digo, hay que generar la contención, y también hay que la ley pareja no es rigurosa, como dicen, ¿no? Yo creo, si no tiene un ejemplo de leyes que medianamente han funcionado, es el tema de la alcoholemia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todos nos cuidamos y respetamos, porque sabemos que si agarraron a un juez lo tuvo su condena, o si agarran a cualquiera no es que se salva el que tiene de alguna manera privilegio. Entonces creo que hay que también trabajar de esta manera, y ahí es donde la sociedad va a aceptar, y creo que entendiendo que va a ser bueno para los argentinos, y que en la medida que acomodemos esto, que es una parte de la economía, ¿no? De lo que hay que acomodar, después hay cuestiones como la educación y trabajar en generar empleo, lo que decía, y otras cuestiones que hacen a que realmente los países salgan adelante y se desarrollen, que son las etapas que vendrán después, y que creo que tenemos que seguir trabajando, pero hay que generar confianza, mostrando esto que digo, ¿no? Que es un esfuerzo parejo de todos los argentinos, y que así como también ahora estaba viendo que se le pide a los bancos también bajando las tasas de interés, y que hagan, porque hay sectores que históricamente han estado privilegiados y han tenido muy buena rentabilidad, independientemente que al resto de la población le vaya bien o mal, o que el país se endeude. Entonces creo que también en la medida que
veamos todos que es pareja la carga, de alguna manera se va a tolerar más y se va a tener el consenso necesario en la población para poder avanzar con este tipo de medidas. Diputado, le voy a hacer la última pregunta, si ya lo liberó, y le agradezco por su atención y explicación y su tiempo. ¿Cómo ve en torno a lo de el protocolo antipiquete que está planteando la ministra de Seguridad para lo que va a suceder esta semana? Creo que el poner orden y el de alguna manera respetar los derechos de los demás, el derecho a la circulación, creo que es importante, pero como decía antes también, ¿no? Hay que entender que estamos en situaciones difíciles y después que las fuerzas federales son pocas y no alcanzan, ¿no? Después también creo que nos falta el diálogo con las provincias y de alguna manera generar un consenso y un protocolo que después sea aplicado también por las policías provinciales, que son básicamente las que cada provincia tiene que llevar adelante el mantener el orden y la paz. Y creo que esa por ahí sería una etapa que no se ha visto, ¿no? De alguna manera, y si entendemos que tenemos que ir hacia un país federal, creo que este tipo de cuestiones son las que hay que ir empezando a dar discusiones. Tenemos los gobernadores, que son figuras importantes dentro del país, y creo que sobre todo en estos momentos, porque después también siempre se terminan apoyando los gobiernos nacionales en los gobernadores, así que creo que es importante en este tipo de discusiones también escucharlos y que sean parte, porque como digo, es un tema muy sensible, hay que conocer bien, no se puede aplicar una ley o algo parejo solamente para todo el país, porque ya lo hemos visto, esto no es lo mismo capital federal que el interior del país, y creo que es un tema que también hace al federalismo, ¿no? Que creo que hay que dar la discusión o el consenso de alguna manera también con los gobernadores para que sea algo que se pueda aplicar, y de alguna manera entendiendo que el derecho a la circulación es un derecho, a la libre circulación es un derecho consagrado por la Constitución y que hay que respetarlo. Diputado, le agradecemos enormemente su colaboración, la participación en el programa, su tiempo, y bueno, vamos a seguir seguramente charlando con usted en breve en función a las comisiones y todo, cuando se creen las comisiones y hay sesión extraordinaria y todo lo que tiene que ver con la política, no solo legislativa, sino todo lo que tiene que ver con la realidad nacional y de la provincia de Neuquén. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a usted por el espacio y, como decía antes, a disposición, porque creo que son momentos para donde hay que explicar, y también porque a veces, o quizás uno tenga que tomar una posición que oponer ciertos límites o mantener la institucionalidad. Entonces creo que de eso se trata la democracia y en el rol que tenemos que estar nosotros, pero también estamos preparados y dispuestos a colaborar para que este gobierno le vaya bien, porque de esa manera nos tiene que ir bien a los argentinos. Así que creo que son momentos, como decía, de explicar a la sociedad, de tener diálogo, y por supuesto también habrá que pasar tiempos difíciles, pero creo que en la medida que tengamos un objetivo que vaya más allá y que sepamos que el país puede estar mejor, lo vamos a tolerar. Así que gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Ahí lo escuchábamos recién al diputado nacional por la UCR por la provincia de Neuquén, Pablo Servi. Auspició este espacio Humberto Canale. Una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909.